Hola y bienvenidos al segundo de 3 videos de repaso del tema de disoluciones amortiguadoras. Vamos a estudiar los problemas de variación del pH en disoluciones amortiguadoras al agregar ácidos fuertes o bases fuertes a la misma. Si al agua se le agrega ya sea un ácido fuerte o una base fuerte, su pH va a cambiar de una forma significativa, disminuyendo bruscamente el pH con el ácido fuerte y aumentando con la base fuerte. Si utilizamos una disolución amortiguadora y agregáramos las mismas cantidades, ya sea de ácido fuerte o de base fuerte, que hipotéticamente le agregamos a una muestra de agua, el cambio en el pH va a ser poco significativo. Realmente la variación es muy baja. Esto se debe a la capacidad amortiguadora del pH que tienen las disoluciones. Por eso se llaman disoluciones amortiguadoras, porque evitan cambios bruscos al agregar ácidos o bases. Esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de preparar cultivos de bacterias y que no se desestabilice el pH por los metabolitos que ellas liberan. Cuando hablamos de sistemas amortiguadores tenemos dos tipos, el de un ácido débil y su base conjugada y el de una base débil y su ácido conjugado. Entonces tenemos que trabajar o detectar cuál es la especie ácida y cuál es la especie básica en cada una de ellas. Vamos a señalar en rojo los ácidos y las bases de cada sistema en azul. Tenemos que tomar en cuenta entonces que se le va a agregar una u otra sustancia. En el caso de agregar ácido clorhídrico a cualquiera de estos dos sistemas, tenemos que tomar en cuenta que el ácido no reacciona con el ácido, sino que el ácido clorhídrico va a reaccionar con la base del sistema amortiguador. En el primer caso con la base conjugada del ácido y en el segundo con la base débil. ¿Esto para qué? Para formar correspondientemente el ácido del sistema. El ácido débil en el primer ejemplo y el ácido conjugado en el segundo. Quiere decir que se consume la base y se forma más ácido. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta para el desarrollo del problema. El reactivo limitante en este caso sería el ácido clorhídrico, el ácido fuerte que se está agregando. Si por otro lado agregáramos una base fuerte, la base no reacciona con la base, reaccionará con el ácido. Entonces de igual forma hacemos la reacción del ácido con el hidróxido de sodio para formar la base del sistema, que sería la base conjugada del primer ejemplo y la base débil del segundo. Quiere decir entonces que se consume ácido y se forma base. Y el reactivo limitante en este caso es el hidróxido de sodio. Podemos reflejar esto en un cuadro ICE o también lo podemos hacer mediante un análisis teórico. Vamos a considerar ambos factores en este video. Utilicemos un ejemplo de un ácido débil y su base conjugada, en este caso el ácido acético y el ion acetato. Pongamos que el ácido está a 0,100 mol por litro y 0,130 mol por litro la base conjugada. Vamos a identificar con los colores cada una de las especies y definimos que pH es igual a la pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido en el equilibrio. La pKa pertenece al ácido y proviene de su Ka, que es 1,8 por 10 a la menos 5. La pKa es de 4,74. Nosotros definiríamos entonces cuál es el pH de esta disolución previo a determinar el cambio en caso de agregar un ácido o una base. Y definiríamos que es de 4,85 utilizando la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Como ya vimos en el video anterior, en esta fórmula nunca se utiliza el volumen, se utilizan las concentraciones. Por eso es que no lo utilizamos. Sí es importante saber que si vamos a realizar un problema de cambio, el problema sí nos debe dar esa información. Anotemos acá que el pH del sistema amortiguador es de 4,85 y estas son las concentraciones tanto del ácido como la base del sistema. En los problemas de cambio de pH nos van a brindar la información del volumen de la disolución amortiguadora, el volumen del ácido fuerte o base fuerte y la concentración del ácido fuerte o la base fuerte que se va a agregar. Lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad de sustancia de todos los compuestos involucrados. Estos serían el ácido del amortiguador, la base del amortiguador,
y el ácido fuerte o la base fuerte que vamos a agregar. Y en segundo lugar, vamos a utilizar un cuadro ICE o un análisis teórico para determinar la cantidad de sustancia del nuevo equilibrio que se alcanza cuando se da la reacción. Y vamos a utilizar la fórmula Henderson-Hasselbalch modificada, debido a que no sabemos cuál es el volumen real. Los volúmenes normalmente no son sumatorios. Planteemos entonces un problema. Sería determinar el cambio de pH al agregar 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,300 mol por litro a 250 mililitros de la disolución amortiguadora. La disolución que teníamos ahí. No escribimos aquí hidróxido de sodio, pero lo vamos a plantear de esa forma. Vamos entonces a calcular la cantidad de sustancia de cada una de las especies. El volumen lo vamos a utilizar en litro para simplificar el cálculo. Calculamos la cantidad de sustancia del ácido acético, que sería 0,0250 mol. Recuerden que la concentración por el volumen nos va a dar la cantidad de sustancia. Calculamos la cantidad de sustancia del ion acetato, la base del amortiguador, obteniendo así 0,0325 mol. Y la cantidad de sustancia del hidróxido de sodio. Aquí realmente lo que nos interesa es el ion hidroxilo. Sin embargo, la relación estequiométrica es 1:1. Multiplicamos el volumen en litro por 0,300 mol, obteniendo 0,00300 mol de hidróxido de sodio. Y tenemos que determinar con cuál de las especies es que reacciona. El hidróxido de sodio es una base, por lo tanto va a reaccionar con el ácido del sistema amortiguador, que sería el ácido acético. Recordemos que el ácido acético reacciona con una base fuerte para formar su base conjugada, que sería el ion acetato. Planteamos entonces un cuadro ICE, en donde vamos a colocar las cantidades iniciales de cada uno de estos compuestos. El reactivo limitante es el hidróxido de sodio. La relación estequiométrica es 1:1 entre el ácido acético y este compuesto. Por lo tanto, escribimos el cambio negativo en los reactivos y positivo en el producto, obteniendo así las nuevas cantidades de sustancia en el equilibrio posterior a la reacción. Siendo este el nuevo equilibrio. Con estos datos utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch modificada, en donde no necesitamos conocer el volumen final. Sustituimos acá los valores por los datos numéricos, la correspondiente pKa y las cantidades de sustancia de cada uno de los compuestos, obteniendo un pH final de 4,95. Podemos observar que el pH aumentó, sin embargo, gracias a la capacidad amortiguadora que tiene la disolución, podría soportar una mayor cantidad de base hasta variar su pH en una unidad. Vamos a registrar el pH inicial y el pH final y vamos a determinar el cambio de pH, que sería el pH final de la disolución menos el pH inicial previo a agregar la sustancia, y tendríamos que es un cambio de 0,10. Otra forma de analizar este problema es, después de que calculamos las cantidades de sustancia, hacer un análisis teórico. Ya lo vimos antes. El hidróxido de sodio, que es una base, va a reaccionar con el ácido, formando base conjugada, que sería el ion acetato. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a decir que el ácido acético se consume y se forma ion acetato. Por lo tanto, podemos expresar la ecuación de Henderson-Hasselbalch tomando en consideración esto, sin necesidad de un cuadro ICE. Vamos a decir que el pH va a ser igual a la pK, que es 4,74, más el logaritmo de la cantidad de sustancia de la base del sistema amortiguador más la cantidad de sustancia del hidróxido de sodio entre la cantidad de sustancia del ácido del amortiguador menos la cantidad de sustancia del hidróxido de sodio, tomando en consideración el cambio que está ocurriendo. Esto nos daría un pH de 4,95, igual que en el ejemplo anterior. Posteriormente determinamos nuevamente
el cambio de pH y obtendríamos 0,10. Esta simplemente es una alternativa más dependiendo del grado de comprensión que tengan de los problemas. Como resumen, entonces vamos a decir que si a la disolución amortiguadora le agregamos una base fuerte, el pH va a ser igual a la pKa más el logaritmo de la cantidad de sustancia a la base más la cantidad de sustancia a base fuerte entre la cantidad de sustancia al ácido menos la cantidad de sustancia a la base fuerte. Pero si se trata de un sistema amortiguador al que le agregamos un ácido fuerte, la relación va a ser contraria. El pH va a ser igual a la pKa más el logaritmo de la cantidad de sustancia de la base del amortiguador menos la cantidad de sustancia del ácido fuerte, entre la cantidad de sustancia del ácido del amortiguador más la cantidad de sustancia del ácido fuerte. Y de esta forma concluimos con este video. Esperen el tercer video de repaso. Recuerden que pueden escribir sus consultas en los comentarios. Yo soy Andrés Sotillo y nos vemos en el próximo video.